seguirse con el tiempo justo, y entonces te devuelvo la palabra para abrir un espacio de debate o lo que ustedes entiendan. Yo le quería comentar que, bueno, pese, digamos, a la exposición amplia, concisa y minuciosa que tuvieron ustedes dos, yo me iba a adentrar brevemente en un tema, digamos, que es una novedad también respecto a la reglamentación, ¿no?, que hizo la FIP mediante la RG 4816 en relación al acceso al beneficio de condonación tanto de intereses resarcitorios y suponitorios respecto del capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la, de la ley 27.562, bueno, que es esta de la ampliación de la moratoria. Que, a ver, lo que yo interpreto es que esta modificación en torno a los requisitos de acceso al beneficio de condonación de intereses no deja de ser una causal directa del fallo de la Corte de Bunge, Autos Bunge contra la Dirección General Administrativa de 6 de agosto del año 2020, o sea, un fallo reciente, donde la Corte, adhiriendo a un dictamen de la Procuración, se analiza, digamos, cuál es el alcance de esta condonación de intereses resarcitorio y punitorio respecto justamente de el capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia, en este caso la ley 27.260, que establecía, digamos, un artículo semejante, ¿no?, al que tenemos en el artículo 12, quinto párrafo de la ley 27.541. Cabe destacar que la 27.562 no modificó este artículo 12, quinto párrafo de la 27.541, y en su efecto la RG 4816 reglamenta, digamos, tal cual fue establecido en la ley 27.541. Pero bueno, para que podamos entender un poco, digamos, de qué es lo que estoy tratando de hablar, vamos a ver qué pasó, digamos, en este caso Bunge de la Corte, y cuál fue la conclusión, ¿no?, a la cual llegó el dictamen de la Procuraduría y a la cual adhirió finalmente la Corte. Bueno, el caso se trató, digamos, sobre la repetición de una liquidación suplementaria de derechos de exportación, donde, bueno, la empresa Bunge, si bien cancela el capital, después inicia un reclamo de repetición. ¿Qué es lo que hace, bueno, en este caso la administración? La administración reclama los intereses resarcitorios que se generaron entre el lapso que el capital estuvo impago. Y bueno, al concederle la razón a la administración, la empresa llega en apelación hasta la Corte Suprema y obtiene un fallo favorable. ¿Cuál era principalmente el argumento de la FIP para denegarle, digamos, la condonación de los intereses, en este caso a la empresa? Era puntualmente que la administración entendía que por capital cancelado se entendía capital no discutido luego, con posterioridad a través, en este caso, un reclamo de repetición. ¿Y qué es lo que dijo, digamos, el dictamen de procuración? Lo que dijo puntualmente la procuradora fue analizar los dos tratamientos diferenciales que había en la ley 27.260, que es semejante al de la ley 27.541 y el de su modificatoria, la ley 27.562, en diferenciar puntualmente los beneficios, digamos, de liberación de multa y condonación de intereses respecto a un contribuyente que tiene una deuda vigente y adhiere o acoge a estos beneficios, a estas moratorias o estos regímenes de excepción, diferenciándolo de aquellos contribuyentes cuyo capital se encontrare cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de estos regímenes de excepción. Entonces ahí puntualmente dice que si el legislador quisiera haber hecho o quisiera haber limitado el beneficio de condonación de intereses estableciendo requisitos similares a lo que establece para aquellos contribuyentes que se adhieren a un plan, cabe destacar que generalmente la técnica legislativa es semejante. Uno cuando se adhiere o acoge un plan de excepción, una moratoria especial, generalmente tiene que desistir, digamos, a cualquier derecho futuro, a reclamar o a repetir, digamos, el capital mediante el cual está regularizando la obligación tributaria.
En este caso, la procuradora lo que dijo fue sencillamente que si el legislador hubiera querido establecer requisitos adicionales para limitar el beneficio de condonación de intereses respecto de aquellos contribuyentes que, teniendo una duda vigente, se adhieren a estos regímenes de excepción, con respecto de aquellos que ya tenían cancelada su obligación tributaria con anterioridad a la entrada en vigencia de estos regímenes, lo hubiera previsto expresamente en la norma, cosa que no hizo. ¿Qué es lo que sucede, digamos? Básicamente lo que hizo la FIP con la reglamentación de este artículo, digamos a través de la RG 4816, fue plasmar el criterio que defendió hasta la Corte en la resolución general. Básicamente estableció requisitos adicionales que no prevé expresamente el legislador, tanto en la ley 27.541 como en la ley 27.562, para limitar el beneficio de condonación de intereses de los contribuyentes que hubieran cancelado la obligación sustancial o obligación tributaria con anterior a la entrada en vigencia de la ley. Como bien lo dije, Hernán mencionó uno, digamos, en el artículo 9 de la resolución general, donde dice que aquellos, y es muy específico, digamos, la reglamentación por parte de la FIP, dice que aquellos, digamos, contribuyentes que tengan en discusión tanto contenciosa administrativa como judicial algún reclamo de repetición, para poder acceder a los beneficios de condonación de los intereses, van a tener que desistir de la acción y del derecho y renunciar inclusive a la promoción de cualquier acción de repetición a futuro, digamos. Y no solo eso, sino que el artículo 12, que también reglamenta específicamente lo relativo a la condonación de intereses, también establece, digamos, que en aquellos casos, digamos, de capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, la posterior acción o reclamo por repetición de ese capital también haría perder, inclusive a futuro, el beneficio de condonación de estos intereses. ¿Qué es, digamos, lo que dijo la jurisprudencia al respecto, más allá del fallo Bunge, que es bastante claro, ¿no? En principio, digamos, la doctrina de la Corte, por ejemplo, por citar un fallo Medellín S.A., que es un fallo del año 91, lo que dijo que, tal y como estaban reglamentados estos regímenes de excepción, el acogimiento implicaba efectivamente una renuncia al derecho a posteriormente discutir, digamos, el capital que se regulariza a través de estos regímenes. Pero posteriormente, digamos, un fallo que es Petrolera Pérez Companc contra Neuquén, que es un fallo del 2008, si bien no trata, digamos, una moratoria así a nivel nacional, como la que estamos hablando ahora, trata, digamos, de hacer un régimen especial previsto por la propia provincia, admitió, digamos, el acogimiento por parte del contribuyente, en este caso Pérez Companc, con reserva, porque el contribuyente consideraba que, en definitiva, no le correspondía ingresar las sumas reclamadas, en este caso por el fisco de la provincia de Neuquén, entonces acogió a este beneficio que establecía la provincia, esta moratoria de la provincia, con una reserva. Y la Corte admitió, digamos, este acogimiento con reserva. Estos son dos precedentes de la Corte, lo cual, y sumado con Bunge, daría a entender, en principio, que hay una diferenciación, ¿no?, entre, digamos, aquellos contribuyentes que efectivamente se acogen a un plan de moratoria, teniendo una deuda vigente, de aquellos que hubieran cancelado el capital con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, que en definitiva no se ven beneficiados expresamente por estas leyes de excepción. Y para sumar un poquito más a todo esto, teniendo en cuenta, digamos, que lo que quiero visorar es un poco la doctrina de la Corte en cuanto, digamos, al carácter restrictivo, digamos, de la interpretación, de la voluntad de un contribuyente a renunciar a un derecho, como por ejemplo puede ser discutir el pago de un tributo, ¿no?, a través de un reclamo de repetición. Es interesante también mencionar un fallo, digamos, bueno, en este caso de la Sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
el fallo se llama Dominic Ball, del año 2017, donde puntualmente lo que hizo la sala fue declarar inconstitucional la resolución general 3587 del 2014 de la FIP, que es mediante la cual se reglamenta el plan de facilidades especial para sujetos que están en concurso. Este plan, digamos, lo que establecía es que aquellos contribuyentes que se quisieran adherir a este plan especial, básicamente tenían que renunciar o tenían que desistir, allanarse a todas las revisiones que estuvieran en trámite. Y este precedente también, digamos, o esta interpretación fue adherida por otras salas de la Cámara Comercial. Para mayor precisión, hay que destacar, digamos, que este fallo, digamos, Dominic Ball todavía no tiene una resolución definitiva por parte de la Corte, si bien está apelada ante la Corte. Con lo cual, bueno, a modo de conclusión y para no extenderme demasiado, me parecía interesante tratar este tema. Bueno, habría que ver, en principio, a ver qué es lo que interpreta, digamos, con esta nueva resolución, que un poco teniendo en cuenta lo que mencionó Pablo en un principio, la reglamentación, en mi opinión, se excede, digamos, a lo que es la letra de la ley, de la 27.541 y de la 27.562, y básicamente lo que hizo la FIP fue tratar de plasmar, digamos, el criterio que fue rechazado en la Corte, en Bunge, en esta resolución general para tratar de limitar de alguna manera el acceso al beneficio de condonación de intereses. Entonces habría que ver un poquito a ver qué es lo que reclamaría en caso de eventualmente futuras repeticiones, ¿no? Porque, digamos, para mí no es la misma la situación del capital cancelado con anterioridad a la ley 27.541, donde la reglamentación de la moratoria de la 27.541 no establecía estos requisitos adicionales, de aquellos del capital cancelado entre, digamos, la vigencia de la 27.541 y la 27.562. Y bueno, finalmente creo que todos vamos a estar de acuerdo, digamos que más allá de eso, esta restricción o esta limitación en cuanto a la libre voluntad por parte de los contribuyentes de en futuro discutir algún pago, digamos, que consideren indebido, va a ser una cuestión que se va a judicializar, ¿no? Finalmente, y que va a ser discutida en la justicia. Y ahí, bueno, ahí va a haber que ver si la Corte vuelve a nuevamente interpretar cuáles son, digamos, cuándo procede el beneficio de condonación de intereses o si es procedente, digamos, esta reglamentación, digamos, para mí en exceso por parte de la FIP. Bueno, con esto... Perdón, Guillermo, discúlpame, mientras vos estabas exponiendo, hay tres consultas en realidad, pero en realidad vamos a resumirlas en dos, ¿sabés? Dale. Si te parece, yo las respondo rápidamente ambas. Mirá, la primera, digamos, la primera apunta a si los beneficios para cumplidores, o en el caso monotributista, o cualquiera sea el beneficiario, tienen que hacer algún trámite. Mirá, sorpresivamente la resolución 4816, y de hecho la estaba revisando, porque yo cuando la leí en origen no lo detecté, estaba tratando de dar alguna vuelta y la verdad no vi que exista algún régimen al momento de este beneficio. Igual van a estar aplicando en el futuro, ¿no?, estos beneficios, con lo cual no se establece desde cuándo vamos a estar aplicando, si es a partir de la próxima cuota, desde cuándo aplica este beneficio, con lo cual yo creo que esto va a suponer algún complemento adicional o formalmente. Lo que sí sugiero es que todos aquellos que estén en condiciones revisen si tienen todo adecuadamente previsto, cosa de va por pan y venimos con vino, ¿no? Es decir, el tema de meterse a solicitar algo y que después no corresponda o haya algún incumplimiento en todo esto, ¿no? Creo que las primeras dos apuntaban a esto. Y después sí hay otra que es muy interesante, vinculado con, no porque las anteriores no lo fueran, sino porque es un tema operativo y me parece que la gestión en esto va a ser simple y la FIP tendrá que tomar los controles pertinentes para no otorgar beneficios a contribuyentes que no fueran cumplidores en estos términos. La segunda cuestión, y marcaba lo interesante de esto, porque es una cuestión que se linda con lo operativo y con lo coyuntural, y tiene que ver con lo siguiente. Dice así la pregunta. Quiero consultar en relación a la condonación de intereses de los anticipos antes de 2019.
cuya consulta en la agencia 9 me dicen que si regulariza mediante la presentación de la declaración jurada, no es cancelación, sino que regularizo y buscan la literalidad de la palabra cancelación. Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer el siguiente distingo. Primero, si son anticipos del periodo fiscal 2019, ¿ok? Del periodo fiscal 2019, los anticipos, digamos, que pueden regularizarse son los que hubieran vencido, como sabemos, hasta el 31 de julio. Como la declaración jurada venció con posterioridad, en el eventual caso que la declaración jurada no se hubiera presentado con anterioridad, porque así lo supone la norma, esto está en el artículo 26 de la resolución, era lo que chequeaba, establece que el que fuera posterior del vencimiento de la presentación, entonces nos encontramos con que los anticipos hasta esa fecha, si yo no había presentado la declaración jurada, o la presentada o con posterioridad a esa fecha, 31 de julio, voy a tener condonación total o parcial de intereses de anticipos. Ahora, hay una condición que se establece, que ese anticipo, para que goce del beneficio, para que los intereses de esos anticipos gocen del beneficio, tiene que ser regularizado o a través de compensación o a través de un plan de facilidades, ¿ok? Esto es lo que establece la norma, con lo cual aquel que pagó el anticipo de contado, el beneficio de la quita de los intereses no le estaría prima facie aplicando. Esta es una interpretación recurriendo a anticipos año 19. Ahora, ¿qué pasa? Puedo estar debiendo o pude no haber pagado anticipos generados con anterioridad a esta declaración 19, es decir, pagué anticipos del año 18, o contrario sensu, cuando yo rectifico una declaración jurada del año, por ejemplo, 17, la base del anticipo para los 18 se ve modificada, y esa base de anticipo supone que debía haber ingresado un anticipo cuyos intereses no están ahí contenidos. Yo personalmente, a la lectura de esta interpretación, a mi criterio, los anticipos de los intereses de los anticipos de declaraciones juradas que hubieran vencido con anterioridad no resultarían exigibles. Es decir, en la medida que se haya producido cualquiera de los dos supuestos, es decir, vencimiento con anterioridad de la declaración jurada, los intereses de los anticipos que no se hubieran ingresado en término, obviamente, si ya se presentó la declaración jurada o venció, ¿qué se produjo? Se produjo ya no la deuda, no se transformó esa deuda de anticipo, se transformó en deuda de declaración jurada. Con lo cual, esos intereses quedan contenidos dentro de la obligación de declaración jurada, con lo cual, a mi criterio, estos intereses quedarían prima facie condonados. Recuerden, esto ya se planteó en la 27.541. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, desde el punto de vista operativo, cuando uno lo hace, los anticipos, los intereses de los anticipos quedan ahí flotando, dando vuelta en el sistema informático, ¿no? Pero como abogados tenemos que saber que primero está en la Constitución, después las leyes, y los sistemas informáticos tienen que venir al final. Bueno, recordemos que no siempre opera todo de este modo, con lo cual esperemos que la administración, dentro del contemplar esta circunstancia, pueda relevar dicha circunstancia, dicha situación muy particular a la hora de corroborar. Lo mismo pasa con las multas, ¿saben? Hay muchas multas que son formales, que por sí mismos quedan condonadas al momento que yo regularicé la obligación principal, ¿de acuerdo? Con lo cual, y si ustedes buscan hoy las multas siguen estando, con lo cual en algún momento va a haber que hacer un ordenamiento informático de todo esto, no es el momento ahora de poder analizarlo. Creo que estamos más que pasados de tiempo, Guillermo. Sí, estamos pasados de tiempo. Igualmente, bueno, me pareció, digamos, un curso que trató de abarcar todas las particularidades y aristas de esta nueva moratoria, y bueno, espero que hayan quedado todos los conceptos claros. Sí, me despido de vos, Pablo, me despido de vos, Hernán, y de todos acá los presentes. Gracias, Bueno, muchas Guille. gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido un gusto. Muchas gracias y adelante, sigamos con todo. Muy gentiles. Gracias a